Hola a todos y bienvenidos a Ecos de Inclusión, un viaje por la educación y su historia. Soy su anfitrión, el docente Yormageno Berceli Mosquera, y hoy nos embarcaremos en un fascinante recorrido a través del tiempo para comprender cómo la educación ha moldeado nuestras sociedades, siempre con la mirada puesta en la inclusión. Hoy nos preguntaremos cómo hemos avanzado y qué desafíos persisten en el camino hacia una educación verdaderamente equitativa para todos. Para desentrañar estas preguntas, contamos con la presencia de 3 docentes estudiantes de maestría en educación, con las docentes Milay Astrid Hernández Berrío, Kelly Joana Mosquera Copete y Gladys Marcela Córdoba Rentería. Es un placer tenerlos aquí. Hola, soy Milay Astrid Hernández Berrío. Les agradezco mucho la invitación y es un honor compartir en este espacio. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Joana Mosquera Copete y estoy muy feliz de poder aportar a esta conversación tan importante. Hola, mucho gusto mis queridos oyentes. Para mí es un placer estar aquí y reflexionar sobre un tema tan crucial como lo es la educación inclusiva. Para empezar, me gustaría que Milay nos contextualizara cómo se concebía la educación en sus inicios en América Latina y Colombia. ¿Existía algún concepto de inclusión o era un privilegio para unos pocos? Profe, estas dos preguntas son importantes, ya que si nos retomamos a los siglos coloniales en Colombia, la educación era en gran medida un privilegio de élites y estaba fuertemente influenciada por la religión católica, sentando las bases de nuestras primeras universidades. Como menciona Oshenban en el 2004, las transformaciones políticas y sociales han impactado profundamente la política educativa. En ese entonces, la educación era rígida y centrada en la transmisión de conocimientos, sin espacio para la diversidad de los estudiantes. La idea de inclusión, como la conocemos hoy, era prácticamente inexistente. El acceso dependía del estatus social y el económico. Interesante. Ahora, profesora Kelly, con esa perspectiva histórica, ¿cómo evolucionó el rol del estudiante y del docente en este contexto? ¿Cuándo comenzamos a hablar de una pedagogía más allá de la memorización? Ok, profe Yorman. Precisamente el modelo tradicional, tal como lo describen Pérez e Hidarraga en 2019, priorizaba la repetición mecánica. Como lo describían estos autores, el estudiante era un receptor pasivo, lo que limitaba su formación integral. La transición hacia los modelos más flexibles y críticos comenzó a gestarse más tarde, impulsada por la insatisfacción con esos modelos tradicionales. Aquí es donde las pedagogías críticas empiezan a cobrar relevancia, como bien señala Maldonado en 2008, promoviendo un enfoque donde el estudiante es un participante activo. Esta evolución es clave para entender cómo pasamos de un modelo excluyente a uno que al menos en teoría busca la inclusión. Y precisamente, profesora Gladys, pensando en esa transición, ¿cuáles fueron los primeros indicios de la necesidad de una educación más inclusiva, incluso en etapas donde el término no era tan usado? ¿Y cómo esto se relaciona con la educación rural? Bueno, profesor Yorman, las primeras señales surgieron de la conciencia sobre las profundas desigualdades sociales. Si bien no se hablaba explícitamente de inclusión como ahora, la democratización de la educación a finales del siglo XX, mencionada por Ossan Bach en 2004, fue un paso fundamental. Se empezó a reconocer que el acceso a la educación no podía ser limitado
y que la equidad social y el multiculturalismo eran desafíos urgentes. Es el gen de lo que hoy entendemos por una educación que debe llegar a todos, incluyendo nuestras comunidades rurales, sin importar su origen o condición. Profe Kelly, nos hablabas de pedagogía crítica. ¿Podría profundizar en qué consiste y cómo se convierte en una herramienta fundamental para la inclusión educativa, especialmente en contextos diversos como el rural? En la ruralidad, la pedagogía crítica como arte de enseñar va más allá del rol tradicional del docente, la cual implica una participación dinámica en la formación integral del educando, promoviendo el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar su realidad. Como lo dice Maldonado en 2008, donde destaca que pedagogía busca transformar la capacidad de análisis y la acción social. Para la inclusión significa empoderar a estudiantes de diversas realidades, incluyendo las zonas rurales, para que se reconozcan como agentes de cambios, no solo receptores de conocimiento. Es transformar el aula en un espacio de diálogo y construcción colectiva, valorando sus saberes y experiencias. Milady, le pregunto, ¿cómo la teoría crítica que subyace a estas pedagogías nos ayuda a comprender las barreras que aún enfrentamos en la inclusión educativa? Profe, dada la teoría crítica, como señala Osorio en el 2007, no se busca solo interpretar la realidad, sino transformarla. Pone en evidencia cómo las estructuras del poder y las tensiones sociales configuran el conocimiento y la vida de las personas. En el ámbito educativo, esto nos permite analizar y desafiar los desequilibrios que limitan la inclusión, como la comercialización de la educación o las desigualdades estructurales. Nos invita a preguntar, ¿para quién es la educación? ¿Y quién define lo que nos enseña? Es fundamental para identificar por qué. Por ejemplo, las escuelas rurales a menudo enfrentan mayores desafíos de acceso y calidad. Profesora Gladys, pensando en la realidad actual de Colombia y específicamente en Florencia, Caquetá, ¿cuáles son los desafíos más apremiantes para lograr una educación inclusiva efectiva en el contexto rural de nuestra región? Profe Jorman y compañeros, pues yo creería que los desafíos son multifacéticos. A pesar de los avances, persisten brechas en infraestructura, acceso a tecnología y formación docente específica para contextos rurales como los nuestros en el Caquetá. La inclusión no es solo abrir las puertas, sino adaptar currículos, metodologías y recursos a las particularidades culturales y sociales de cada comunidad. La falta de equidad estructural limita el acceso a la enseñanza de calidad para muchos. La oportunidad, sin embargo, radica en reconocer la riqueza de la diversidad y en la capacidad de las comunidades para proponer soluciones desde sus propias experiencias. Para finalizar, y pensando en nuestro público, ¿qué acciones concretas podemos implementar en nuestra enseñanza diaria para fomentar la inclusión y pensamiento crítico? Profe Gladys. Pues, profe, yo creería que para implementar en nuestra enseñanza diaria lo que es la inclusión, es esencial adoptar enfoques holísticos. Esto implica crear espacios de aprendizaje flexibles y participativos, donde se valore la diversidad, fomentar el diálogo, el debate y la resolución de problemas reales de la comunidad. En el ámbito rural, esto se traduce a adaptar contenidos a la realidad local, integrar saberes ancestrales y promover proyectos que conecten la escuela con la vida comunitaria. Se trata de una educación que no solo informe, sino que empodere y prepare a los estudiantes para ser agentes de transformación. Milady Kelly,
¿Algún mensaje final para nuestros oyentes sobre la importancia de seguir reflexionando sobre este tema? Claro que sí. La historia nos muestra que la educación es un proceso constante de constante evolución. La inclusión es el horizonte hacia el que debemos seguir caminando, construyendo sobre lo aprendido y cuestionando lo que nos limita. Efectivamente, la pedagogía crítica es una invitación constante a transformar, a no conformarnos con la situación actual. Así lograremos una educación verdaderamente justa, equitativa y liberadora para todos. Absolutamente. Hemos llegado al final de Ecos de Inclusión, un viaje por la educación y su historia. Esperemos que esta conversación haya sido enriquecedora y les haya motivado a reflexionar sobre el impacto de la educación y el imperativo de la inclusión en cada acto pedagógico. Recordemos siempre que la educación es una herramienta poderosa para el cambio social. Hasta la próxima y sigamos trabajando juntos por una educación más inclusiva. Le agradezco mucho el espacio, profe Jorma. Muchas gracias, profe Jorman, por la